Cuando comenzó el año de 1900, los Estados Unidos le habían conquistado 3 nuevos territorios a España. El primero fue Cuba, que más adelante le otorgaría la independencia y se convertiría en la República de Cuba que todos conocemos. La segunda fue Filipinas, que a pesar que conservó por más tiempo, más adelante igualmente le otorgaría la independencia. Y el tercero y más importante fue Puerto Rico. Los Estados Unidos nunca tuvieron intenciones de otorgar la independencia a este territorio, ni nunca lo hizo. Hoy en día Puerto Rico sigue perteneciéndole a los Estados Unidos. Como algunos se imaginarán, esto significó que, durante un tiempo, Estados Unidos intentó asimilar a los puertorriqueños y obligarlos a que estos abandonaran su cultura hispánica puertorriqueña en favor de su cultura americana y anglosajona. Al principio Estados Unidos estaba indeciso sobre qué hacer exactamente con Puerto Rico. Por supuesto, darle la independencia no era una opción, pues esta isla le daba una importante presencia en el Mar Caribe. Tampoco era una opción darle la totalidad de derechos constitucionales a los puertorriqueños e integrar la isla como un estado más, pues, según la mentalidad norteamericana de la época, los puertorriqueños eran mestizos, mulatos, católicos y de clima caliente. Por lo tanto, eran intelectualmente inferiores a los blancos estadounidenses y no podían asumir los derechos y deberes ciudadanos de los Estados Unidos. Estados Unidos, al final, tomó una decisión en el año 1917, 19 años después de conquistar Puerto Rico, cuando introdujo la llamada Ley Jones, que le daba la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero a un costo muy importante. Puerto Rico y sus habitantes pasarían por un largo proceso de ingeniería social para convertirse en estadounidenses. El nombre de la isla fue cambiado de Puerto Rico a Puerto Rico, que era un nombre más fácilmente pronunciable en inglés. Estados Unidos llevó a misioneros protestantes, llevó a profesores de inglés y trajo a puertorriqueños a su territorio continental para enseñarles a hablar inglés y luego devolverlos a la isla. Por supuesto, esto significó que el español fue colocado en un segundo plano y el inglés se convirtió en el principal idioma de enseñanza y administración. No solo esto, sino que en las escuelas omitían toda la historia de Puerto Rico y en su lugar le enseñaban sobre los valores republicanos estadounidenses, sobre los padres fundadores, sobre la historia americana, sobre la independencia, la guerra civil, entre otros. Los días festivos y fiestas tradicionales de Puerto Rico fueron prohibidos y en su lugar intentaron obligar a los puertorriqueños a celebrar festividades y hacer fiestas patrióticas estadounidenses. Sin embargo, como ya se imaginarán, este esfuerzo de los Estados Unidos por acabar con la cultura hispana puertorriqueña fracasó miserablemente. ¿Cuáles fueron las razones? En primer lugar, la cantidad de misioneros y profesores de inglés que Estados Unidos llevó a la isla no fue suficiente. Puerto Rico, cuando fue conquistada, tenía una población de 1.500.000 personas, una cifra bastante alta. No solo eso, sino que estos profesores que Estados Unidos trajo, si bien sabían hablar inglés, no sabían hablar español, por lo que tuvieron problemas en comunicarse o establecer vínculos con los puertorriqueños. También los puertorriqueños que Estados Unidos se llevó para educarlos, cuando volvieron a la isla, realmente no habían aprendido mucho inglés y en su lugar ejercían su profesión en español. Estados Unidos amenazó a todos estos profesores que enseñaban en español, pero estos simplemente ignoraron las amenazas y siguieron como si nada. 30 años después, si bien la tasa de alfabetización había aumentado mucho, la cantidad de puertorriqueños que hablaban inglés era una minoría. En 1948, Estados Unidos no tuvo más opción que volver a cambiar el nombre de la isla a Puerto Rico y reconocer el español como lengua de enseñanza y administración. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.